Buenas tardes, mi nombre es Matías Galgano, soy jefe de residentes del Hospital Santa Lucía. Mi idea era participar de este congreso mostrando un poco lo que había sido mi formación en lo que es quirófano de cataratas en el hospital. Por lo tanto, elegí un popurrí, como le puse de título a esta presentación, de videos de casos desafiantes que hice durante la residencia, más que nada durante los últimos 2 años. El primer caso que les voy a mostrar es un paciente con una catarata blanca. Nosotros tenemos distintas maneras de abordar a un paciente con catarata blanca. En este caso, lo que yo elegí es una entrada con Pucci 720G, la tinción de la cápsula con azul tripán y el llenado de la cámara con sustancia viscoelástica, nosotros utilizamos por default casi siempre, hialuronato de sodio al 3%. Hacemos una pequeña incisión a nivel del centro de la cápsula anterior con un cistítomo de 30G o de 27G, en este caso un 27G, y utilizamos una cánula plana de 25G para ir llevando el material cortical licuefacto desde la periferia hacia el centro y poder ir absorbiendo ahí, mediante aspiración en seco, para disminuir la presión a nivel del saco capsular. Esta técnica puede llegar a fallar. Nosotros últimamente estamos utilizando la blancopunción con muy buenos resultados. Esto habrá sido hecho más o menos hace 1 año y medio, que en ese momento todavía no estaba familiarizado con la técnica. Una vez que disminuimos la presión a nivel del saco capsular, lo que hice fue una rexis común sin ningún tipo de problemas. En el siguiente caso, lo que vamos a ver es una paciente que había sufrido un glaucoma agudo, presentaba sinequias posteriores, y en esta cirugía con mi instructora, la doctora Natarditi, lo que hicimos fue hacer una incisión de entrada bastante complicada por la estrechez de la cámara anterior. Decidimos entrar después de la paracentesis con la manito de irrigación y con una espátula doble fui liberando las sinequias anteriores. De esta manera lo que hacemos es mantener la cámara y permitir que después, cuando coloquemos el azul tripán, podamos colocarlo al no haberlo hecho con sustancia viscoelástica. Me coloqué debajo del iris, coloqué su azul tripán para ayudar también a teñir por debajo del iris y liberar un poco de sinequias. Coloqué viscoelástica con hialuronato al 3% y realicé la capsulorexis sin mayor dificultades. En los lugares donde se ha producido las sinequias posteriores es bastante más fibroso y más difícil de realizar, sobre todo en cámaras tan estrechas, pero pudimos llevar a cabo esta cirugía. La siguiente paciente es una paciente joven de aproximadamente 20 años con una sospecha de catarata polar posterior. Este tipo de cataratas, lo que tenemos que tener cuidado más que nada son las hidromaniobras. El resto, la verdad es que no hay ningún problema. Vemos cómo la rexis se puede hacer sin la necesidad de tinción, aunque en ese caso lo habíamos hecho, pero la verdad es que con el reflejo se puede hacer. Las maniobras de hidrodisección y hidrolaminación, la verdad es que la que elegimos en este tipo de cataratas es la de hidrodelaminación y no la hidrodisección, para evitar una ruptura de la cápsula posterior, de una posible ruptura. Una vez que hicimos la hidrodelaminación, lo que vamos haciendo es comer con aspiración e irrigación con la botella muy baja el núcleo. Siendo una paciente joven, la verdad es que no hay dureza, y lo que vamos haciendo son movimientos eh, convectivos, como convección, desde el núcleo hacia la periferia, tratando de comer todo. Una vez que llegamos a la placa posterior, como no se hicieron las maniobras para poder liberar la corteza de la cápsula posterior, lo que vamos haciendo es lentamente ir liberando esta placa con maniobras muy suaves hacia el centro, tratando de que lo último que suceda en una posible ruptura es que se haga en la última parte. Entonces, lo que vamos haciendo es llevar la aspiración hacia el centro y liberar la placa. Este es un momento crítico en donde, si se rompe la placa o la placa está demasiado unida a la cápsula posterior, vamos a encontrarnos con vitrio en la cámara anterior. Al voltearse durante las maniobras de limpieza o de IA, vemos que lentamente podemos ir sacándolo y que va a quedar únicamente una placa adherida a la cápsula posterior, que nosotros decidimos más tarde liberar con un jack láser. Colocamos una lente de 3 piezas, en este caso, que habíamos solicitado con antelación
por una posible ruptura de la cápsula posterior, y la paciente, una vez limpiado la sustancia viscoelástica, se retira a su domicilio y decidimos, como lo dije con anterioridad, realizar la capsulotomía con Jack Laser. Hicimos un último intento de liberar esa cápsula, ese pequeño toque de la cápsula posterior, que vemos cómo se libera luego de haber colocado la lente. Por último, les voy a mostrar un paciente que es interesante, con una hialosis asteroidea, que si bien no reviste ninguna complicación adicional, hay que tener mucho cuidado porque es difícil, no se ve bien la diferencia que hay entre la cápsula posterior y la catarata. No vemos bien y tenemos mucho riesgo de realizar una ruptura de la cápsula posterior con el consiguiente pasaje de la hialosis o la colesterolosis desde el vitrio hacia la cámara anterior. En este caso, lo que decidimos con mi instructor es luxar la catarata hacia cámara anterior. Era una paciente joven y por lo tanto el núcleo era muy blando. Y lo que hicimos fue básicamente aspirar con la punta del faco la catarata. Esto para cuidar la cámara posterior, pero la verdad es que podríamos haberlo hecho sin ningún tipo de problemas, una cirugía convencional, teniendo en cuenta que no reviste ninguna otra complicación. Yo me siento más cómodo, en ese momento me sentía más cómodo haciendo con la oliva, pero realmente se puede hacer con un chopper. Ahí vemos cómo después de pasar a las maniobras de IA es un momento complicado porque no se ven las placas o a nivel de la corteza por debajo de la rexis. Es medio difícil si tenemos eso, pero es la única complicación que podemos llegar a tener. Desde ya muchas gracias, que tengan buenas tardes.